buenas tardes a todos. Primero, gracias al comité investigador por haber contado conmigo y sobre todo a un amigo como es el doctor Borràs. Yo voy a hablaros acerca de un proyecto que la idea se inició hace unos 10 años y que a día de hoy, tras solo una década, es una herramienta fundamental en aquellos facultativos que nos dedicamos al manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es el proyecto ENEIDA. Para entender en qué consiste el proyecto ENEIDA y por qué se inicia, permitirme decir cuáles son las peculiaridades de la enfermedad inflamatoria intestinal, que sobre todo es una enfermedad que tiene una prevalencia significativa. Se estima en torno a 250.000 pacientes en España a día de hoy, por lo tanto hay muchos pacientes, casi todos ellos debutan en una edad jóvenes y cada vez más jóvenes, hay muchos ahora en edades pediátricas y es muy heterogénea, es muy difícil clasificar a estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sabéis que principalmente se centra en colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa solo afecta al colon, pero enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier tramo del intestino, desde la boca hasta el ano, y presenta diferentes comportamientos. Puede ser inflamatorio o complicarse con formación de estenosis o fístulas, como veis aquí. Pero no solo eso, sino que la enfermedad, como veis, puede afectar a diferentes tramos del intestino, puede afectar a nivel perianal o complicarse con formación de estenosis, pero también puede afectar a otros órganos. Tanto es así que ahora se define como enfermedades sistémicas con un predominio de afectación intestinal, porque puede afectar tanto a nivel articular, dermatológico, hepatobiliar o ocular. Aparte, para complicarlo aún más, no tenemos parámetros que nos permita el poder predecir el curso clínico de nuestros pacientes y el desarrollo de complicaciones. Tanto es así que hace unos años se reunieron los mayores expertos mundiales dentro del campo de enfermedad inflamatoria intestinal para intentar aproximar y dar un poco de luz al manejo solo de enfermedad de Crohn, y al final lo que vieron es que hay 294 posibles escenarios clínicos a la hora de enfrentarnos a un paciente con enfermedad de Crohn. Por tanto, es muy heterogénea y muy difícilmente clasificable. En cuanto a los tratamientos, de esto sabéis vosotros muchísimo, ¿vale? Usamos diferentes tipos de tratamientos. Os quería destacar tratamientos inmunosupresores como tiopurinas o metotrexate y terapias biológicas, fármacos que tienen efectos secundarios a veces significativos y algunos de ellos un alto coste, ¿vale? Por tanto, nos encontramos pacientes con una enfermedad muy limitante, con un coste social y económico importante, y muy difícilmente clasificable y unificar criterios de un grupo o de otro hospital. Y con ello el grupo GTQ, que es el Grupo Nacional de Trabajo de Enfermedades de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, surgió con una misión, que es mejorar la vida de los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Y para ello lo que hace es estimular la docencia, la investigación e intentar influir con acciones tanto políticas como sociales en pacientes para tal fin. El grupo GTQ a día de hoy es el grupo de referencia en el manejo de enfermedad inflamatoria intestinal y uno de los mayores referentes a nivel mundial en este tipo de entidades, ¿vale? Y con ello el grupo GTQ, intentando dar o solucionar las necesidades que teníamos los facultativos que nos dedicamos al manejo de estas patologías, diseñó el proyecto ENEIDA, que una de sus funciones fundamentales es crear una base de datos cuyo registro facilite la recogida de datos y homogénea en todos los centros, ¿vale? Datos clínicos para una práctica asistencial diaria, es decir, que nos sirva en nuestro día a día, en el manejo de nuestros pacientes. Esa herramienta debería de ser fácil, ágil y sencilla tanto de explotar como de actualizar. Aparte, lo que buscábamos es una base de datos que nos permitiese de forma sencilla realizar estudios epidemiológicos y que permitiese asociar información clínica, es decir, fenotípica, con muestras biológicas y así hacer estudios genéticos. Y realizar registro de seguridad de los fármacos utilizados. Con ello, el objetivo principal de ENEIDA es darnos una herramienta útil para nuestro manejo día a día y permitir y fomentar estudios tanto clínicos como genéticos, permitiendo así dar luz o contestar a las múltiples cuestiones que a día de hoy siguen preocupándonos en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Para ello surgió Eneida. Eneida a día de hoy es una base online, ¿vale? Que podemos, cualquier centro desde cualquier parte acceder con un código, reúne todos los criterios y normas de la Ley de Protección de Datos. ¿Y qué contiene esta base de datos? Pues os voy a dar unas pinceladas muy breves, ¿vale? Datos demográficos, todos aquellos parámetros en rojo son obligatorios de rellenar para que ese paciente esté completado en Eneida y pueda ser extrapolado y utilizado para estudios. Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, hospital. Dentro de los datos clínicos, pues por ejemplo, este es un paciente con enfermedad de Crohn que no había cambiado el diagnóstico a lo largo de la evolución de su enfermedad desde que se estaba metido en base Eneida, la fecha del diagnóstico, qué afectación tenía y qué patrón tenía. En cuanto a tratamientos, incluye todos los tratamientos que el paciente ha llevado para el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, si han respondido o no ha respondido. Aquí veis un paciente que se le puso infliximab en el 2009 para inducción de remisión, ¿vale? Que no sigue en tratamiento por pérdida de respuesta y que a día de hoy está con un MIRA, y tenemos recogido si intensifica el tratamiento, si desintensifica y qué respuesta tiene con ello. Por tanto, datos a la hora de práctica clínica fundamentales para nosotros. Aparte también recogemos si ese paciente, previo a la introducción de un fármaco inmunosupresor, se ha realizado toda la batería de seguridad de Mantoux, booster, placa de tórax y distintas serologías. Y después una herramienta nueva dentro de esta base de datos es el seguimiento. Muchos facultativos usaban esta base de datos no solo para saber qué tipo de pacientes tenían en su centro o para hacer estudios nacionales, sino también para seguir al paciente. Es decir, el paciente venía y querían introducirlo en la base de datos para decir, tal día ha venido, tenía un brote, marcas los principales índices de actividad de ese paciente, el valor de calprotectina, PCR, etcétera, y entonces haces un seguimiento prospectivo, con esta base de datos. Bueno, ¿y cómo se realizan las búsquedas en pacientes con Eneida? Muy sencillo, el paciente está pensado para que si un paciente viene un día que no tiene consulta o nos llama por teléfono o nos manda un mail, nosotros entramos en la base de datos. Por ejemplo, este es un paciente que se apellida Palau, tenemos 2 Palaus en nuestra base de datos. Este paciente tenía colitis ulcerosa, pinchamos y en un minuto tenemos toda la información que necesitamos para manejar ese posible brote que nos cuenta Palau que tiene. Pero si queremos ir más allá en nuestro propio centro y saber, por ejemplo, qué pacientes con colitis ulcerosa llevan inmunosupresores y dentro de inmunosupresores ciclosporina en nuestro centro y podemos incluso acotarlo en un determinado tiempo, vemos que en nuestro centro tenemos 30 pacientes y si queremos ver en estos 30 pacientes cuáles respondieron, cuáles no, cuáles se operaron al final, cuáles no, en un minuto tenemos algo que sin esto costaría meses de trabajo, tanto de adjuntos como de residentes, como de estudiantes implicados para rellenar esa base de datos. Bueno, ¿y quién, cómo y cuándo se puede solicitar un proyecto de investigación en Eneida? Ya no en nuestro centro, que eso no tenemos que hacerlo, sino a nivel nacional, para recoger todos los pacientes que estén metidos. Bueno, pues el único requisito es ser socio de GTQ, tener o ser el investigador de una base Eneida en nuestro centro y tener más de 100 pacientes inscritos en nuestra base Eneida y actualizados. Con eso, si tenemos una idea, la mandamos a este mail, la recoge el comité científico de Eneida y cada 6 meses se reúne y evalúa todas las propuestas de estudio. En base a eso se aprueban normalmente unas 3-4 cada 6 meses y no solo se aprueban y te mandan los resultados de toda la base de datos nacional, sino que te ayudan a limpiar esa base de datos, te ayudan a analizar los resultados y te ayudan incluso a escribir el paper futuro. Bueno, y teníamos un problema inicial con la base de datos. Muchos centros pequeños decían, ¿para qué voy a meter yo 100 pacientes si después no puedo competir con la FE o con el Clínic de Barcelona que meten 1.200, 1.800 y que siempre van a quedar reflejados ellos en los papers futuros que se publiquen? Para evitar eso, lo que se hace es que no solo en los papers van los autores que más implicación han tenido o que más pacientes han aportado, sino hay una rueda aleatoria en donde todos los investigadores principales se van metiendo en los artículos publicados. Y eso lo que hace es que todos nos sentimos partícipes de esta base de datos, ¿vale? Tanto el Hospital de Sagunto como el Hospital de Elda, como cualquier hospital pequeño o grande,
aparecerá su investigador principal en algún momento en los artículos publicados. Bueno, ¿y quién se encarga de toda esta gestión de NEIDA? Es muy complejo, ¿vale? Para intentar explicar esto, que es el esqueleto de la Data Mine de NEIDA, aquí no me mataría porque no tengo tiempo suficiente, únicamente permitirme deciros que hay un comité de NEIDA que cada mes evalúa lo que cada centro está haciendo y nos manda un mail diciendo no habéis actualizado este mes ningún paciente o habéis actualizado tantos, pero estos tantos falta esto. Es decir, nos va diciendo lo que tenemos y lo que vamos haciendo. Después hay investigadores en NEIDA que resuelven dudas y que nos ayudan a los trabajos que estemos haciendo a sacarle resultado y sacar la publicación. Después hay un biobanco que está en Barcelona donde se mandan todas las muestras para estudios genéticos, una base de datos que se ha contratado a un organismo externo, una empresa que es la que se centra en organizarla, y después una secretaría técnica que es la que media en cuanto a congresos, cursos, acreditaciones y becas. Bueno, ¿y cuál es el estado actual de inclusión de centros y pacientes de la base de NEIDA? A día de hoy hay 58 centros que están usando esta base de NEIDA, pero se estima que a finales de este año van a ser 70, y tenemos cerca de 32.000 pacientes recogidos y actualizados a la base NEIDA. Este es el registro mayor a nivel mundial de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y es algo que nos enorgullece bastante a los que nos dedicamos a esto. Y como veis, el crecimiento es exponencial. En 2007 teníamos menos de 2.000 pacientes, en 2012 ya teníamos unos 18.000 pacientes, pero es que ahora abarcamos casi 32.000 pacientes. Bueno, ¿y cuál está siendo la producción científica de este proyecto en NEIDA? Aquí os dejo señalados los principales papers que se han publicado recientemente. Como veis, siempre en revistas de cuartil 1 y cuartil 2 en gastroenterología, que tiene un índice de impacto bastante grande, y como veis, los últimos artículos, las Ns con las que publicamos son ya el último cerca de casi 12.000 pacientes. Por tanto, tiene una potencia bastante importante. Y es algo dinámico. Todos estos son los proyectos que a día de hoy ya están en marcha, ¿vale? Aquí habría que añadirle los últimos 4 que se aprobaron en marzo en el Congreso de la Sociedad Española de Gastroenterología. Y poco más. Muchísimas gracias.